Hola, Dios le bendiga a todos. Bienvenidos a tu canal favorito, Biblia Estudio TV, donde podrás aprender a estudiar, a analizar y a escudriñar la palabra de Dios desde una perspectiva bíblica. Aquí no alteramos la palabra de Dios. No quitamos ni añadimos una tilde ni una jota de lo que está escrito. En Biblia Estudio TV enseñamos la palabra de Dios tal y como Cristo, Él mismo la enseñó. Tal como el Espíritu Santo la inspiró, jóvenes. Reconocemos la autoridad de las Escrituras sobre todas las cosas. La Escritura es nuestra regla de fe y de conducta. Nuestra única influencia es la del Espíritu Santo. Es decir, que nosotros no estamos influenciados por ninguna escuela de pensamientos teológicos. El Espíritu Santo fue quien inspiró a los escritores bíblicos, por tanto, el Espíritu Santo es el que tiene la correcta interpretación de la palabra. Creemos que la Biblia es su propio intérprete. Y para que tengamos un entendimiento más claro y preciso, siempre aplicamos las reglas hermenéuticas. El Espíritu Santo nos enseña por medio de Pablo en su carta a los Efesios que es necesario que guardemos la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es decir, que seamos un cuerpo y ese cuerpo está unido por un espíritu, por un Señor, por una fe, por un solo bautismo, por un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Por tanto, queridos hermanos, ¿por qué tantas divisiones teológicas en el cuerpo de Cristo? ¿Por qué tantas enseñanzas distintas? El Espíritu Santo no está dividido. Su mensaje es uno. El mensaje de Cristo es uno. Y el mensaje de Pablo, de los apóstoles, de los profetas del Antiguo Testamento también es uno. El mensaje de salvación es uno. Por tanto, el pensamiento de Dios es uno también, uno solo. Y nuestras enseñanzas las vamos a traer desde el punto de vista de Dios. Un estudio bien objetivo, es decir, que no nos dejamos influenciar por tradicionalismo. La verdad de Cristo es absoluta y para que podamos entender una verdad absoluta, jóvenes, lo debemos de hacer con una mente objetiva, una mente influenciada por el Espíritu y no por nuestras emociones. Si usted en verdad quiere aprender a analizar la Biblia, entenderla para obedecerla, no importa su denominación preferencial. Si usted en verdad tiene un corazón dispuesto para escuchar y obedecer la palabra de Dios, pues le invito a que se quede con nosotros. Hoy le invito a que se una a nuestro canal Biblia Estudio TV. Dele like, regálenos un like a nuestra página en Facebook y suscríbase en nuestro canal de YouTube para que se mantenga informado de todos nuestros estudios exegéticos que tenemos todas las semanas. Hoy vamos a continuar hablando de la segunda venida de Cristo, pero esta vez lo vamos a analizar desde la perspectiva de Pablo. En el video 8 y 9 hablamos de la segunda venida de Cristo desde la perspectiva del propio Jesús conforme a su evangelio. Y esto es bien importante, Jesús y Pablo armonizan. Yo le invito a que si usted no ha visto la serie de los 9 videos, por favor mírelos para que usted pueda entrar en el contexto de lo que hasta ahora hemos venido estudiando. Y, ya hemos dicho que para que podamos entender el concepto de la segunda venida de Cristo a la luz de Pablo, es necesario que escudriñemos todas las cartas de Pablo, no una sola. Hoy vamos a empezar las cartas a los tesalonicenses, porque en estas cartas, aunque Pablo no expresa el concepto completo,
Es la carta que más información pues nos arroja. Antes de empezar, es necesario que entendamos el propósito de las cartas a los tesalonicenses. Primero, el propósito de la primera carta era fortalecer a los cristianos de Tesalónica en su fe, así como hay muchos de nosotros, y darle la seguridad del retorno de Cristo, como también muchos de nosotros necesitamos. Estos hermanos necesitaban madurar en la fe, y además había un malentendido acerca de la segunda venida de Cristo. Algunos pensaban que Cristo regresaría inmediatamente y por tanto se sentían confundidos cuando sus seres amados morían porque esperaban a Cristo o esperaban que Cristo regresara antes. Y en la segunda carta el propósito principal es aclarar algo que no entendieron en la primera carta acerca de la segunda venida de Cristo. Esto es bien importante que lo sepamos para poder entender el contexto en el que Pablo pues trae el mensaje. Antes de empezar el estudio de hoy, vamos a pedirle al Señor en oración que nos guíe en el estudio. Buen Dios y Padre Celestial, en este día estamos delante de ti, Dios amado, con el único propósito de escudriñar tus escrituras y poder aprender cada día más de ellas, Señor. En este momento te ruego que tú nos dé el entendimiento, la sabiduría, que tu Espíritu Santo nos guíe en el estudio de esta palabra, que podamos entender y podamos encontrar tu verdad, la verdad absoluta. Te pido a que a los amigos oyentes tú también les dé la sabiduría que ellos necesitan, Señor, y que tú le abras los ojos del entendimiento, Señor, y que tú le pongas una mente objetiva para que ellos puedan entender tu verdad absoluta. Esto, Señor amado, te lo pido en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, a quien doy la gloria y la honra por toda la eternidad. Bueno, queridos amigos, vamos a comenzar rapidito, ya que esta va a ser la primera parte del video número 10. Y le informo que con el video número 10 vamos a cerrar la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo. Entonces vamos a entrar en el estudio de lo que es la resurrección conforme a la luz de Cristo y conforme a la luz de Pablo, para que estemos bien claros. Hoy vamos a comenzar con Primera de Tesalonicenses 4 del 13 al 18. Voy a leer el texto primero y quiero hacer una salvedad. Pablo en estos textos del 13 al 18 no da detalles. Pablo aquí lo que hace es como una especie de resumen de lo que es el arrebatamiento, ese evento en exclusivo. Pablo no da aquí detalles de nada. Por tanto, no podemos sentar este texto como base para entender la segunda venida de Cristo o el arrebatamiento. No lo podemos hacer porque Pablo no es específico acá. Y ahorita vamos a ver, porque la segunda carta, el tema principal es corregir algo que no entendieron de lo que vamos ahora mismo a discutir. Es decir, que si ellos no estuvieron claros, pues nosotros tampoco podemos estar claros por cuanto Pablo no fue específico en lo que él habló. Así que vamos a leer el texto. Vamos a leer el texto en 2 de Tesalonicenses 4 del 13 al 18. Lo voy a poner en la pantalla para que ustedes lo lean junto conmigo y le den seguimiento. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de lo que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Así que, como lo dije anteriormente, Pablo en este texto, en estos pasajes, no es específico. Vamos a ver, porque sabemos que los hermanos de Tesalónica estaban teniendo el problema de que había un malentendido, porque ellos estaban esperando a Cristo rápido. Y cuando sus hermanos o cuando su familia, sus seres queridos empezaron a morirse, pues le entró en ellos preocupación. ¿Por qué? Bueno, porque si tú te estás muriendo y Cristo no ha venido, ¿qué pasa contigo? Y esto aquí es bien importante. ¿Qué pasa con las personas que mueren? Pablo nunca les había enseñado qué pasa con las personas que mueren. Pero esto no lo voy a entrar en detalle, simplemente lo voy a tomar, voy a hacer el comentario para que ustedes piensen, se hagan preguntas y analicen. Si Pablo nunca les enseñó acerca de qué sucede con las personas cuando mueren, quiere decir entonces que en la teología de Pablo eso no existe. No existe. Vamos a ver por qué, porque tampoco ahora él lo va a explicar. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Ustedes saben que el mundo, cuando alguien muere, pues el mundo dice, bueno, se murió, no te vuelvo a ver jamás. Es el concepto que el mundo tiene de la muerte. Pero cuando le dicen que los otros que no tienen esperanza, ¿esperanza de qué? Esa pregunta no las tenemos que hacer. Esperanza de qué? Bueno, esperanza de volver a ver a nuestros seres amados. Dice, los demás que no nos entristezcamos como los demás que no tienen esperanza. Pero nosotros sí tenemos esperanza, porque vamos a volver a ver a nuestros seres queridos. Mientras los demás no tienen esperanza, nosotros tenemos esperanza. Y como le dije al principio, perdón, no voy a ocultar nada de la enseñanza de acá. Yo voy a explicar todo conforme el Espíritu Santo lo ha revelado en su palabra, sin quitarle, sin añadirle. Así que en este primer texto nos tiene que venir una pregunta. ¿Qué pasa entonces con las personas cuando mueren? Porque en la teología de Pablo no está ese concepto que yo lo llamo paganismo. Aunque no voy a entrar en detalles porque no quiero confundirlos, pero vamos ahorita en la segunda parte, vamos a ver por qué Pablo no dice eso y qué piensa Jesús acerca de esto. El texto de ahora, bueno, nos quedan son como 15 minutos y algo. Así que voy a tratar de hacer esta primera parte con Primera de Tesalonicenses 13 al 18 solamente, para que entramos en la segunda parte. Y lo más probable en la tercera parte del capítulo 10 vamos a entrar entonces con Segunda de Tesalonicenses y vamos a tocar otros textos más de Pablo donde habla de la segunda venida de Cristo. Y ahora viene el texto 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, es decir, que Pablo le dice, miren, tranquilo, los demás no tienen esperanza, nosotros sí tenemos esperanza,
Porque si yo creo que Cristo murió y fue resucitado, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Es decir, y este texto tenemos que entenderlo claro. Es decir, que si el Padre resucitó a Cristo de los muertos, pues de la misma manera, cuando Cristo venga en gloria, también va a resucitar nuestros muertos. Así también traerá, y traerá significa traer de nuevo a la vida. No significa que trae del cielo, porque en el cielo no hay nada que traer. Dice, traerá Dios de nuevo a la vida cuando Cristo resucite a los que durmieron en él. Esto yo quiero que lo entendamos claro, para que usted, joven, caballero, dama, no se deje meter gatos por liebre, no se deje engañar. No me gusta usar la palabra engañar, pero para que no se deje engañar, no con doctrinas falsas, sino con doctrinas erróneas, referente a la segunda venida de Cristo, porque esto es bien importante que lo entendamos. Así que traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Y ahora viene Pedro y le dice, luego de que Dios traiga a los muertos a la vida con Jesús cuando Cristo venga, dice que entonces nosotros, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, es decir, hasta ese día en el que los muertos resuciten, no precederemos a los que durmieron. Es decir, que no porque nosotros estemos vivos nos vamos a transformar primero que nuestros amados, con nuestros hermanos. Porque déjeme decir una cosa, morir en Cristo o dormir en Cristo, como lo llama Pablo, tiene un privilegio. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Ustedes se fueron primero, bueno, nuestros hermanos, nuestros familiares se han ido primero y se van a levantar primero que nosotros. ¿Ok? Habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque, y ahora viene Pablo y dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora vamos a tocar esta parte de acá donde dice que Cristo descenderá del cielo. Joven, la palabra cielos tenemos que entenderla dentro del contexto en el que se está hablando. Si Pablo habla aquí de que Cristo desciende del cielo, tenemos que entenderlo como que desciende del cielo, del tercer cielo, donde está el trono de nuestro Padre Celestial. En el video 9 expliqué la diferencia que hay entre el reino de los cielos y el reino de Dios, si no me equivoco, para que tengamos claro. Así que descenderá Cristo del cielo, del tercer cielo, y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Y ahora bien, este verso armoniza con Mateo 31. Vamos a ver las cualidades que tienen en común. Porque Mateo, el mismo Jesús dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta. Así que vemos que aquí también Jesús trae a reducir la trompeta. Lo mismo que Pablo dice con trompeta de Dios.
Y aquí pues obviamente va a enviar a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. ¿Quiénes son sus escogidos? Bueno, pero los muertos en Cristo y nosotros los que estemos vivos. Nosotros somos los escogidos de los cuatro vientos, jóvenes. Es decir, de todo el mundo, de los 4 puntos cardinales. Desde un extremo del cielo hasta el otro. Eso es lo que nos dice Mateo. Y traje esto porque yo dije que Pablo y Mateo armonizan. Pablo, jóvenes, Cristo no puede establecer un principio y Pablo decir otra cosa diferente al principio de Cristo relacionado a lo mismo. Si Cristo establece el principio, Pablo, los apóstoles y todos van conforme al principio de Cristo, porque es un solo pensamiento, es un solo mensaje, que es lo que yo quiero que entendamos, que la Biblia no está dividida, Jesús no está dividido, el Espíritu Santo no está dividido, las enseñanzas no están divididas. Nosotros los hombres somos los que hemos entrado en concilios, diferentes escuelas teológicas y un calvinismo y un arminianismo. Miren, todo eso es humano. Todo eso son conceptos humanos, no son conceptos espirituales. Nosotros somos los que hemos hecho eso para organizarnos en cierta manera, pero también una denominación tiene una doctrina, otra denominación tiene otra doctrina, otra denominación tiene otra doctrina. Y cuando Cristo venga, Cristo no viene a buscar denominaciones. Aquí Pablo no habla de nadie, habla del cuerpo de Cristo. Y lo mismo cuando Cristo habla en Mateo, habla de sus escogidos. Para que lo tengamos bien claro. Luego, dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Fíjate, una vez que Cristo venga, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Luego nosotros los que vivimos, es decir, los que estemos aquí en la tierra, porque nosotros vamos a estar mirando esto, jóvenes. Este acontecimiento lo vamos a mirar desde que Cristo aparezca la señal en las nubes del cielo, que aparezca la señal, todo ojo lo va a ver. Todo ojo lo va a ver. Recuerden en el Apocalipsis cuando dice que todo ojo lo verá. Recuerden en Hechos cuando se estaba despidiendo el Señor, que el ángel le apareció a los discípulos y dijo, así mismo como ustedes lo están viendo irse, así mismo ustedes lo van a ver regresar. Es la Biblia lo dice, no lo digo yo. Aquí yo no traigo nada de mi sabiduría humana. Todos tenemos sabiduría humana, pero aquí no se trata de sabiduría humana. Se trata de sabiduría espiritual, que es la que el Espíritu que mora en mí y en usted también. Porque el Espíritu Santo mora en todos los que conforman a la iglesia de Cristo, la original, la genuina. Por tanto, y ahora esto es lo que yo quiero que entendamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Fíjate que mientras Pablo dijo que Cristo desciende del cielo, ¿desciende a dónde? Desde el cielo hasta las nubes. No viene acá abajo. Nosotros entonces, los muertos en Cristo, van a resucitar primero. Nosotros los que hayamos quedado vamos a ser arrebatados. Y me gusta la palabra arrebatado porque cuando usted usa la palabra rapto, como que significa que usted lo raptaron, que usted se lo llevaron obligado sin usted querer. Es un rapto. Así que vamos a sacar esa palabra de nuestro sistema. La Biblia, Pablo usa arrebatamiento y debemos usar arrebatamiento. Punto.
Nos arrebata, lo que quiere decir es que nos saca del medio. ¿A dónde nos lleva? Pues a las nubes. Las nubes pues son esas cosas blancas que cubren nuestro sistema, nuestra atmósfera, nuestro planeta Tierra, que nos sirve para sombra, para llover y bla, 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 bla. Juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. En el aire. Es ahí donde nosotros vamos a estar. Pablo aquí no dice en ningún momento que nosotros nos vamos para el cielo de donde vino Cristo. Y así, dice Pablo, estaremos siempre con el Señor. Siempre con el Señor lo que significa es que una vez que ya Cristo nos ha rescatado, nadie nos va a separar de Cristo. Y el problema con estos textos es que Pablo termina aquí, en el aire. Por eso es que ahorita en la segunda carta los chicos dicen, espérate, hay algo que yo no entendí. Como tampoco nosotros lo podemos entender claro, porque el concepto de Pablo no está claro. Por tanto, jóvenes, no podemos tomar como base la carta primera de Tesalonicenses del 13 al 18 como fundamento bíblico para determinar la segunda venida de Cristo. Esto es una porción, lo que Pablo nos da aquí, un fragmento del concepto. Porque Pablo aquí ni menciona las señales del cielo como la menciona Jesús. Nos dice que el sol se oscurecerá, que la luna no dará su resplandor. Pablo omite todo eso. Pablo solamente se concentra en el evento del arrebatamiento. Y vamos ya a terminar casi esta primera parte. Y queridos amigos y hermanos, traigo este estudio, la primera parte, no con el ánimo de ofender a nadie, porque yo no me parcializo con ninguna denominación, ningún concilio, ni ningún pensamiento teológico, ni nada por el estilo. Nosotros somos bíblicos, lo que el Espíritu Santo enseña. Si usted no armoniza con estas enseñanzas, es precisamente para eso esta enseñanza, para que usted escudriñe la Biblia. No solamente que usted se deje de llevar de todo lo que yo estoy aquí enseñando, sino que usted mismo la escudriñe, que usted mismo vaya, busque, haga su research, haga sus investigaciones, métase en oración, háblele al Señor y dígale que le ilumine la mente, que le abra los ojos del entendimiento para que usted pueda entender su verdad absoluta. Él lo va a hacer. Yo no soy ningún especial. Yo simplemente me pongo en la mano del Señor para que Él me guíe, para que Él me dirija en todos sus estudios. Yo sé que muchos están chocando ahora mismo conmigo, pero esto no es cuestión de que usted choque, esto es cuestión de que el Espíritu Santo es así como lo enseña. No hay otra enseñanza. Así que, nada, busquen segunda, para que lo tengan, segunda de Tesalonicenses del capítulo 2, si no me equivoco. Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo. Capítulo 1, creo que, perdón, por ahí. Así que vamos entonces a despedirnos. Padre, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia y por esta oportunidad que tú nos diste de en este momento estudiar tu palabra. Te pido, Señor amado, que tú abras el entendimiento de nuestros amigos y de nuestros hermanos y que tú, mi Dios, les bendiga. En el nombre de Dios amado Jesús. Amén y gracias.